Créanme, la gran mayoría de las personas saben cuál es el peor inconveniente, lo que los demás puedan pensar de ellos. Entonces, sobre esta línea, ¿hay obstáculos que superar? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para superarlos? Primero, todo lo demás está fuera de tu habilidad para controlar. Teoría más acción es igual a realidad. Antes que otra cosa, agradezco el tiempo, que van a dedicar a esta información. Es muy puntual y viene a raíz de algo que pasó el fin de semana, que me gustaría mucho, es una dinámica que voy a tratar de hacer y voy a esperar sus comentarios también para validar si esta dinámica les es de utilidad. ¿Sí? El fin de semana, les comento, estuve con un grupo de personas y ahí dentro de ese grupo, bueno, la gente tiene un problema en común, que todos aquellos que de alguna manera tienen un talento, tienen una capacidad, de pronto no lo explotan como deberían. Hay gente que tiene mucho menos talento, sin embargo, sí explota eso poco que tiene y tiene grandes resultados. Me voy a especificar mucho hacia la parte de redes sociales. Sí, hay personas que quizá no sean las mejores, pero se atreven. Y con el hecho de que se atreven, marcan la diferencia. Les voy a lanzar una pregunta. Si las personas que están aquí, realmente sienten que pudieran generar mejores resultados en lo que hacen, pero de alguna manera ustedes se convierten en su peor enemigo, en pocas palabras. Se van convirtiendo en esta persona que se critica a sí misma, que evade la responsabilidad, se refugia en el perfeccionismo y esas personas que critica constantemente pero que difícilmente hace algo. Es una pregunta que la lanzo, ¿sí? Es importante que ustedes vayan conceptualizando si aplica. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, normalmente la gente, si bien tiene el talento y tiene la facultad, no hace lo que podría hacer o incluso no hace aquello para lo que está hecho, en pocas palabras. ¿Sí? No lo hace. Y es ahí cuando viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué resulta tan difícil? Créanme, la gran mayoría de las personas saben cuál es el peor inconveniente, lo que los demás puedan pensar de ellos. Se limitan enormemente cuando el statu quo, de alguna forma, pone dudas sobre ellos. Entonces, prefieren evitar ese dolor, en pocas palabras, y en lugar de hacer lo que se supone que tendrían que hacer, pues mejor me voy en torno a lo que dice la masa y listo. Entonces, sobre esta línea, quiero hacer esta dinámica con ustedes para ver cómo podemos desbloquear un poquito si es que presentan este problema. Y para esto me voy a apoyar en este libro que está aquí, ¿sí? Que es El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Como dato, tienen ustedes ya un análisis completo en el canal de este libro, se hizo hace ya mucho tiempo. Sin embargo, la ventaja de hacer este tipo de contenidos es que son de alguna manera perennes, ¿no? Es decir, son contenidos que pueden durar a lo largo del tiempo, por el hecho de que son problemas que independientemente del tiempo se siguen presentando, o inquietudes o aspectos de este tipo. Y es algo que también me gustaría que ustedes tuvieran presente cuando hagan algo. Miren, les voy a decir qué sucede. Nosotros normalmente queremos que las cosas sean más fáciles porque así es como nos la venden. Empezamos a de alguna manera interactuar en relación a lo que queremos hacer, pero nos venden de alguna manera la forma o la fórmula que es más sencillo. La gente que tiene una gran audiencia, por ejemplo, pues muchas veces te vende el curso, te vende el programa de tal manera que con esto es todo lo que necesitas. Sin embargo, al momento de empezar a hacer las cosas te das cuenta que no es así. La única diferencia es que esta persona se atrevió. Entonces, si tú eres una persona, valga la redundancia,
donde tienes muchos obstáculos mentales, ¿sí? Donde tienes muchos bloqueos, donde sientes que quieres hacer las cosas pero no avanzas, aquí te va esta información. Lo primero, te dije, nos vamos a basar en el libro El obstáculo es el camino, y me voy a permitir leer algunas notas que tengo sobre esto para que quede más claro, ¿sí? Son algunas ideas que me gustaría que tú profundizaras y sobre todo pues las llevaras a la práctica, ¿sí? La idea principal de este libro, parte de las ideas principales, radica en el poder personal. Y esto no quiero que lo veas bajo un aspecto metafísico, esotérico o simplemente desarrollo personal puro. No. Esto va bajo una línea más mental, es decir, reconocer que nosotros somos producto quizá del condicionamiento que hemos recibido. Entonces, ¿por qué para algunas personas es fácil y para otras no? Es precisamente por este sistema de creencias. No me refiero a que las personas que tienen resultados no han tenido que lidiar con esto. Sin embargo, son personas que han hecho lo que se supone que tienen que hacer en función de lograr las cosas. Entonces, sobre esta línea, ¿hay obstáculos que superar? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para superarlos? Primero, y aquí voy a empezar a leer ciertas notas, hay que reconocer nuestro poder. Sería lo primero. ¿Y qué es lo que hay que saber de esto? Bueno, la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre una situación define la situación. O sea, la situación es imparcial, pero la historia que contamos sobre la situación la define. Y nosotros tenemos el poder, porque nosotros estamos definiendo esa situación. ¿Qué tendríamos que hacer? La realidad es que tú nunca estás completamente falto de poder, así que recuerda que lo que sí controlas es tu actitud, creencias y opciones. Me gustaría que empezara a reflexionar en esto. La idea clave, independientemente de la situación que puedas tener, es que nosotros definimos la situación en función de nuestro sistema de creencias. Punto. La misma situación para otra persona puede representar algo totalmente distinto. Sobre esta línea es que nosotros tenemos que empezar a retirar la importancia que le damos a ciertas cosas cuando tenemos un pensamiento mucho más objetivo, ¿sí? Mucho más objetivo. La gente que empiece a preguntar, hagan sus preguntas. Al final voy a tratar de responder aquellas que vayan acorde al tema. ¿Ok? Bueno, otro punto que es importante para superar obstáculos. ¿Cuál viene siendo? Hay que separar la realidad objetiva de la realidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchos problemas son amplificados por nuestros juicios preconcebidos, como te dije inicialmente. Entonces, se vuelven subjetivos en lugar de objetivos. En pocas palabras, nosotros arropamos esa situación, nosotros arropamos ese problema con nuestro sistema de creencias. ¿Qué tendríamos que hacer? Y esto es importante. Me gustaría mucho que lo trataran de reflexionar. Es importante. Tienes que observar las cosas como realmente son, no como las has construido en tu mente. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? Bueno, lo logramos si nosotros nos quitamos del camino, es decir, nos vamos a salir de la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tomar la situación y vamos a pretender que no nos ocurre a nosotros, sino que le ocurre a alguien más. De esta manera va a ser más fácil que nosotros podamos darle un consejo. ¿Se dan cuenta que nosotros somos muy buenos para dar consejos? ¿Cierto? Somos buenísimos para decir qué es lo que se tendría que hacer, cómo se tendrían que hacer las cosas. Para eso sí somos buenos, pero para seguir los consejos no, o por lo menos para seguir nuestros propios consejos. Cuando tengamos una situación de este tipo, sí, hay que empezar por la cuestión objetiva y subjetiva. Hay que separarlo, pues. Una situación en sí misma es imparcial. Se convierte en subjetiva cuando nosotros la condicionamos con nuestro sistema de creencias. Es decir, la llenamos de emoción, en pocas palabras. ¿Cómo nosotros quitamos la emoción de la ecuación? Cuando nos salimos de la fórmula. Es como replantear esa situación, pero para un tercero. Es decir, otro tercero tiene el problema, nosotros estamos desde fuera y nosotros podemos aconsejar a esa persona. Sería muy interesante que esto lo lleváramos a la práctica, porque realmente podríamos cambiar muchas situaciones. Como les dije inicialmente, es muy fácil
dar consejos, ¿cierto? Difícil es seguirlo. Sin embargo, cuando nosotros estamos en un problema, muchas veces quedamos tan absortos en el problema que no encontramos solución, simplemente por la emoción que le estamos dando a ese problema. Si logramos salirnos de la ecuación, será mucho más sencillo. Cuando tengas obstáculos, empieza a recordar este tipo de contenido, ¿no? O este tipo de información para que lo logres implementar. Otra cuestión que es importante que este libro nos lleva a replantear, y sobre todo para las personas que están, digamos, a la mitad, ¿no? O sea, quiero hacer algo, pero me cuesta trabajo y considero que la situación no es fácil. Hay que identificar aquellas cosas que dependen de nosotros y aquellas cosas que no dependen de nosotros. Esto es algo que muchas veces no nos queda claro. Entonces, ¿qué hay que saber de esto? Tú estás siempre en control de tus emociones, o por lo menos deberías estarlo. De tus juicios, de tu creatividad, actitud, perspectiva, deseos, decisiones, opciones y determinación. Todo lo demás está fuera de tu habilidad para controlar. ¿Qué opinen los demás? ¿Qué van a decir? ¿Qué ocurra? Eso no depende de ti, porque al final son factores externos. ¿Qué hay que hacer? Nos tenemos que preguntar si tú tienes poder sobre el obstáculo en cuestión. Si no, deja de preocuparte, porque en caso contrario, tienes que actuar, ¿sí? Son dos elementos que muchas veces nosotros damos por sentado, ¿no? O simplemente ni siquiera pensamos en ello. ¿Qué depende de nosotros y qué no? En pocas palabras, lo que depende de nosotros es nuestra reacción. Simple. ¿Qué es nuestra reacción? Es lo que nos define, es decir, nuestros valores, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras opciones, todo aquello que al final nos define, la forma en la cual nosotros actuamos, eso es de lo que tenemos control. Que si la otra persona no hace lo que nosotros queremos que haga, oye, eso no es nuestro problema, o no debería hacerlo, ¿sí? Porque al final nosotros no tenemos control sobre el pensamiento de los demás. Y muchas veces esta falta de control es lo que hace que la persona realmente se frustre. Si nosotros empezamos a diferenciar de lo que sí tenemos control de lo que no, será mucho más fácil actuar. ¿Qué es lo que pasaba con este grupo de personas con las que estaba el fin de semana? Es decir, querían lanzarse en relación a su proyecto, querían lanzarse en línea, querían empezar a generar contenidos y demás, pero les daba mucho miedo. O sea, les daba miedo el aspecto de la crítica por un lado y les daba miedo también el hecho de desconocer lo que iban a necesitar. En pocas palabras, les daba miedo puros factores externos. ¿Sí? Y eso estaba controlando y estaba limitando a la persona. O en este caso a las personas. Sin embargo, si nosotros no somos conscientes de eso, nunca vamos a hacer algo. Simplemente por el hecho de que estas cosas no las podemos controlar. Sobre esta línea, si tú caes en esta categoría, entonces ya necesitas empezar a pensar cómo vas a contrarrestar esto. No es fácil, ¿sí? Es decir, se dice sencillo, digamos de adentro hacia afuera, palabras, es sencillo decirlas, pero las acciones es diferente, ¿sí? Porque muchas veces es confrontar situaciones que son dolorosas y también es confrontar miedos. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Sin embargo, si tu porqué es más fuerte, es decir, si esta fuerza motora que tú tienes es más fuerte que esos temores, pues lo vas a hacer. Sin embargo, este tipo de información te va a ayudar a que tengas una connotación un poco más, digamos, realista de la situación, porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Sí? Caemos en el miedo, caemos en la parálisis, caemos en el perfeccionismo, caemos en muchos aspectos que simplemente, si nosotros fuéramos más conscientes de aspectos que a todos nos van a llegar, por ejemplo, la mortalidad, si fuéramos más conscientes de que nuestro tiempo en esta tierra es limitado, si fuéramos más conscientes que no siempre tenemos todo el tiempo del mundo, sería mucho más sencillo comprender que más vale que hagamos lo que es importante, porque al final la vida que tenemos solo es una y de nosotros depende que valga la pena, ¿sí? Entonces, sobre esta cuestión vamos trabajando, ¿no? Otro elemento que vale la pena considerar que este libro dice es este aspecto del giro mental. ¿A qué se refiere el giro mental? Nos dice que un obstáculo es una lección en creatividad, es decir, una oportunidad para prosperar mientras otros claudican. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer es
invertir completamente en nuestro pensamiento. Es decir, concentrarnos en la oportunidad de mejora o probarnos a nosotros mismos cuando tengamos que enfrentar un obstáculo. Y esto no es algo raro, ¿no? Es decir, ya sabemos que se nos ha dicho 1000 veces, ¿no? Que tendríamos que ver el problema como oportunidad y demás. Sin embargo, ¿por qué no lo hacemos? Simplemente por nuestro sistema de creencias. Ahora, algo que vale la pena reforzar a manera de analogía es que imagínate que tú quieres, mejorar el rendimiento de tu cuerpo. Sí, o sea, digamos que quieres tener una mejor condición física. ¿Ok? Pero siempre haces lo mismo. Digamos que siempre haces una rutina la cual no te desgasta mucho. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Crees que va a mejorar con la condición de tu cuerpo o no? La realidad es que no, porque el cuerpo se acostumbra muy rápidamente, a los niveles de resistencia. Si nosotros vamos aumentando la resistencia, entonces nuestro cuerpo empieza a desempeñarse mejor. ¿Sí? Esto es importante. Conforme más resistencia le vayamos poniendo al cuerpo, este empieza a funcionar o se empieza a adaptar a esos nuevos niveles de resistencia. De tal manera que si volvemos al escenario inicial, pero con nuevos niveles de resistencia, vas a notar una gran mejoría. ¿Ok? Por eso se dice que el obstáculo es el camino. Mientras nosotros vayamos superando obstáculos, ¿sí?, más fácil será para nosotros resolver problemas. El problema, valga la redundancia, es que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Evadimos el problema. No queremos enfrentarlo. No queremos entrar en esta zona, la cual nos va a sacar precisamente del confort que tenemos. Preferimos criticar o cuestionar o simplemente aplazar o a dar excusas o justificar, pero eso no cambia las cosas. El giro mental que se refiere a este libro es eso. O sea, entiende que si tú quieres crecer vas a tener que enfrentar el obstáculo siempre. Y tienes que verlo de esta manera. Imagínate el niño, ¿no?, que empieza a aprender a caminar, pero como se va a caer, mejor no camino. O si empiezo a caer o si empiezo a caminar, y de pronto se me aparece algo que no me deja avanzar, entonces mejor lo dejo de intentar. Entonces nunca hubiésemos aprendido a caminar. ¿En qué momento nosotros empezamos a dejar de intentar? Cuando el statu quo o bien cuando el entorno que nos envuelve empieza a decir que eso no es lo que tendría que ser y nosotros compramos esa idea. ¿Sí? Ese viene siendo el enfoque o el esquema que tendríamos que empezar a matizar. Y me gustaría cerrar, hay más puntos, ¿no?, pero me gustaría cerrar también con otro que vale la pena reforzar. Y es esta cuestión o esta fórmula, ¿no?, que dice: teoría más acción es igual a realidad. Las cosas no van a suceder simplemente porque estemos pensando en ellas. Teoría más acción es igual a realidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que cuenta es lo que haces con aquello con lo que fuiste provisto. No se trata de tener gran información, no se trata de conocer muchas cosas, sino se trata de qué haces con aquello que sabes. ¿Qué haces con aquello que tienes? ¿Qué haces? Mucha gente le encanta escudarse tras el conocimiento, tras la información, tras el hecho de decir: es que este no es mi problema, yo simplemente me voy sobre esta línea, pero te vas a dar cuenta que la gente que critica normalmente es la gente que le gustaría hacer a lo mejor lo que tú haces o tener el resultado que tú estás buscando, pero ellos nunca se atrevieron. ¿Sí? Ellos nunca se atrevieron. Entonces, si lo revisamos de esta forma, más vale que seamos conscientes que teoría más acción es igual a realidad, porque estamos llenos de teóricos también. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Como te dije inicialmente, no evadas el problema. La única manera de alcanzar una meta es enfrentar el problema con la acción correcta. Punto. ¿Sí? Y para esto obviamente tendríamos que analizar, tendríamos que ver, tendríamos que investigar perspectivas y demás. Pero les digo, o sea, ¿cuál es el punto de todo esto? Es ¿qué es lo que estás buscando? El tiempo es finito.
Y al final la vida depende de cada uno de nosotros y si queremos que esta vida valga la pena, es nuestra responsabilidad que así sea. Me gustaría muchísimo saber comentarios que tengan, ¿sí? Sería muy importante y si tienen alguna pregunta, háganla por favor. Voy a empezar a responderlas en un momento más. Por ahora, a los que se conectaron, quienes me preguntan de qué trata esto, bueno, estamos haciendo una pequeña dinámica, ¿no? Donde estoy tomando situaciones de la vida real y trato de complementarlas con información de la cual te puedes apoyar. En este caso, empezamos a revisar, lo pongo por ahí, lo que el libro El obstáculo es el camino, que ahí se acaba la pila, ¿sí? El obstáculo es el camino, nos enseña sobre situaciones que tendríamos que enfrentar. Bien. Quiero saber sus comentarios, quiero saber qué es lo que les deja y también si les gusta este tipo de contenido y este tipo de dinámica. Si tienen alguna pregunta particular, háganla saber. Menciona por aquí, Platón se refiere a esto de aprender y no hacer como azar y no cultivar. También creo que se refería mucho a esta cuestión de bueno, que quizá tendríamos nosotros siempre que estar con esta curiosidad innata, ¿no? Es decir, estar conscientes de que no sabemos y tratar entonces de vivir la vida de esta forma, o sea, tratar de tener esta mentalidad o ese estado mental de crecimiento. Menciona aquí Carlos, mándame un directo, Carlos, y organizamos qué se puede hacer, ¿sí? Para tener una comunicación más directa. En Argentina está tu libro, en Argentina sí, bueno, está en Amazon, tú lo puedes buscar, Mentalidad con propósito y a lo que yo sé, sí llega a Argentina. Excelente, Salvador, muchas gracias. Ya sí, Salvador, quiero entrar al reto, ok, este es importante, toda la gente que quiere entrar al reto 60-100 o cualquier otro tipo de contenidos que he generado, hice una pequeña pausa. Sin embargo, yo creo que ya posiblemente la siguiente semana ya estén otra vez abiertos con algunas mejoras o varias mejoras según sea el caso para que saquen mayor provecho, ¿sí? Nada más no les había dicho o quien no sabía, es esa la causa. Sin embargo, yo creo que ya la siguiente semana ya van a estar habilitados. Menciona por aquí, y aquí ya me fui. Ser siempre un alumno porque la idea de saber todo nos impide aprender más. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, algo que sucede mucho también es que entre más sabemos, muchas veces más nos resistimos. Que es otro tema. Pero se menciona, es muy importante conocer que, como les decía, no se trata de lo que sabes, sino de lo que haces con lo que sabes. Y muchas veces, entre más se sabe, más resistencia hay para hacer las cosas. Y hay que tener cuidado de no caer en esa trampa. ¿Cómo manejar el autosaboteo? Lo primero que te preguntaría es, ¿qué es el problema real? Porque nosotros nos saboteamos por algo. Normalmente, ¿por qué nos saboteamos? Por falta de confianza en nosotros. Nada más. ¿Sí? Y vamos a justificar las cosas porque quizá no aceptamos que nosotros somos el problema y por eso nos estamos autosaboteando. Es muy simple de entender, más no fácil de resolver. Y esto ya dependerá de cada persona. Cuanto más sabemos, más curiosidad. Así tendría que ser. De hecho, ese sería el principio, ¿no? El saber para aprender. Porque también es cierto, entre más sabemos, más desconocemos. Y esto es como algo contrario, ¿no? Eso es cómo es posible que entre más sabes, más desconoces. Sí, porque entre más profundices en un tema, posiblemente existan cada vez más detalles que uno no conoce. Entonces, por eso el viejo dicho, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Bueno, entre más sabes, posiblemente sabes menos. Será cuestión de ver. Menciona por aquí, cuanto más sabemos, curiosidad. Y menciona, si nos saboteamos por falta de confianza, así es, eso es común. ¿Qué hacer cuando estamos desmotivados? ¿Qué hacer cuando estamos desmotivados? Creo que eso es algo que nadie se salva, pero creo que se nos ha vendido una idea errónea de la motivación. O sea, se nos ha vendido el hecho de que nos vamos a levantar de súper buen humor y vamos a estar súper bien. Yo creo que es al revés. Tenemos que hacer cosas primero para poder generar ese estado.
¿Qué cosas nos ayudan a eso? Bueno, si entendemos el funcionamiento del cuerpo, sabemos que aspectos como el ejercicio, el aire libre, la luz del sol, son cosas que nos ayudan. ¿Por qué? Porque generan ciertos químicos en nuestro cuerpo que nos hacen sentir mejor. O sea, si entendemos ese principio. La cuestión es que muchas veces hay una resistencia a eso, porque genera un esfuerzo, genera salir de nuestra zona de confort. Y como nos hace salir de nuestra zona de confort, no queremos hacerlo. ¿Sí? Entonces no lo hacemos y se genera este círculo vicioso porque estamos desmotivados todo el tiempo. Y entre menos lo hacemos, más desmotivados estamos. Para romper eso tenemos que hacer estos ajustes. ¿Sí? Sería por ahí la línea. Menciona por aquí también. Yo utilizo la regla de contar 5 para atrás y reconocer la emoción que provoca este autosabotaje. La regla de los 5 segundos, ¿cierto? Creo que funciona bien. Sobre todo en estos momentos, cuando no quieres hacer algo, es como hacer sin pensar. O sea, no darle el tiempo a tu mente para que entre el raciocinio, porque cuando pase eso va a justificar por qué es mejor no hacer. Y listo, no pasa nada. Entonces, esta técnica puede funcionar muy bien, la regla de los 5 segundos, sin duda. ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos cuando estamos motivados? Bueno, ya les dije más o menos. ¿Cómo conocer y potenciar cuál es mi talento? Hay información ya al respecto, digo, en el canal puedes encontrar ciertas cosas. Sin embargo, yo te sugeriría que empezaras con el libro Administrarse uno mismo de Peter Drucker. Lo considero básico porque es eso, o sea, es decir, ¿qué es lo que de alguna manera puede definirnos mejor? Y nosotros tendríamos que saber algunas respuestas clave, ¿no? De hecho, por aquí creé una historia hace tiempo donde te mencionaba algunas preguntas que tienes que hacerte si es que quieres definir tu talento y sobre todo cómo hacerlo crecer. Te voy a decir algunas, ¿no? Sobre todo aspectos como ¿qué haces en tu tiempo libre cuando no estás trabajando? ¿Sí? ¿Qué es aquello que has hecho los últimos 10 años, por ejemplo? Es decir, tu área de especialidad. ¿Qué es también lo que la gente te reconoce, que es algo importante? ¿Qué es lo que la gente dice? Mira, es que tú haces las cosas de esta forma, reconozco esto y demás. Algo crítico es qué es lo que tus enemigos te reconocen también. O sea, a lo mejor no le agradas a la gente, pero reconoce aspectos positivos tuyos. Esos son muy duros. Y sobre esto tú puedes ya darle forma a ese talento que tienes. Es nuestra responsabilidad que eso se dé. Y tendríamos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Para poder de alguna manera descubrirlo. Y va por ahí. Dice, la disciplina sirve mucho más que esta sobre... Pienso que, si te das cuenta, era lo que te decía antes, ¿no? O sea, nosotros que estamos desmotivados, pero pensamos que el estado de la motivación tiene que llegar por defecto. Y es al revés. Creo que la disciplina puede generar la motivación, sí, seguro. Porque la disciplina es aquello que nos va a hacer las cosas, queramos hacerlas o no. Y una vez que las hacemos, curiosamente nos sentimos mejor. Y esto nos da impulso para seguir haciendo más. ¿Sí? En pocas palabras, nos motiva. ¿Se puede quedar grabado el live? Sí, seguramente se va a quedar grabado. Sin embargo, creo que se va a quedar en el canal de YouTube, para que estén al pendiente ahí. Menciono por aquí, el carácter es la disciplina para llegar a resoluciones mucho después de que haya muerto el espíritu. Profundo, de hecho, y bueno, cada persona tendrá que darle el matiz que mejor le funcione. Administrarse un mismo de Peter Drucker, exactamente. O lo que lo hace feliz. Guarda el video, sí, lo que pasa es que también lo descargo precisamente para que se pueda aprovechar en otras plataformas. Bueno, ¿hay más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces me gustaría nada más saber sus comentarios. Si les gusta esta dinámica, si les parece que puede funcionar, si les resultó de utilidad, sería el punto. Y sobre esto, entonces, validar si hacemos otras relacionadas interactuando de esta forma, ¿no? Es decir, tomamos parte de teoría, tomamos parte de práctica y entonces hacemos también la parte de la reflexión. Me gustaría conocer sus opiniones y antes de despedirme, pues agradecerles el hecho de haber compartido este tiempo y este espacio.
Bueno, sin más por ahora y al ver que no hay más comentarios, yo me despido y los veo próximamente en un siguiente directo. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Domingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto está análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.